Quería preguntarles si han hecho infección VIH en adultos. ¿Ya han hecho infección VIH en adultos? Va a ser mucho más fácil entender este tema si es que ya lo han realizado. Pero si no fuera el caso, algunos conceptos podemos repasarlos. El tema en mención es infección VIH en pediatría. Y en relación a lo que ustedes están preparando para efectos prácticos, me preguntarán si están realizando preguntas con cierta frecuencia, y la respuesta es sí, ¿no? Ese es el concepto que ustedes tienen que establecer, que es un repaso de lo que ustedes ya han visto en pregrado o en su práctica asistencial, pero focalizado a los aspectos relacionados a residentado. ¿Cuál es el objetivo de la ponencia o del desarrollar las preguntas? Es que usted al final establezca el correcto diagnóstico de infección de VIH en pediatría, que es algo diferente a lo que es en población adulta, que establezca cuáles son las condiciones clínicas más frecuentes dadas en este grupo etario y que conozca los aspectos más importantes relacionados a la terapia antirretroviral, básicamente el concepto de cuándo iniciar tratamiento. Entonces, si al final el objetivo se cumple, estaremos contentos, porque eso es lo que han solido preguntarles, siempre basados en normativas. Esto es de acceso libre, pueden bajarlo de la página del Ministerio y viene a ser nuestra norma técnica, que está vigente todavía, 2009. La norma tiene como finalidad, y también para efectos de las preguntas que se van a realizar, disminuir la morbilidad y mortalidad en esta población, en este grupo etario, mediante el diagnóstico precoz. Ese es un objetivo primordial. ¿Para qué? Para iniciar tratamiento, targa antirretroviral de gran actividad y profilaxis, justamente para lo que son infecciones oportunistas, y tratamiento de estas cuando fuera necesario. ¿Cuál es el escenario epidemiológico? Miren, estos son casos de SIDA, ¿ya? Que ustedes van a establecer, viene a ser dado por categorías clínicas en relación a condición inmunológica dada por el recuento del CD4, que en este grupo etario, a diferencia de un grupo de adultos, no son tan importantes las cifras absolutas, sino las cifras porcentuales. Primer concepto, cuando ustedes revisaron los aspectos de infección de VIH en adulto, establecieron grados de inmunosupresión dados por el CD4. Y había un punto de corte importante, preguntaba varias veces, que por debajo de este CD4 aparecía en gran probabilidad de infecciones oportunistas. Este CD4 era menor de 200, ¿no? Menor de 200. En adultos sí es importante los recuentos absolutos. En adultos se puede marcar una relación entre la aparición de algunas infecciones oportunistas en relación al recuento del CD4. Menos de 200, yo puedo pensar en un paciente la aparición, por decir, neumonía asociada a neumocistis Girovech, candidiasis recurrentes. Y si esto va bajando, yo puedo ir pensando en otras posibilidades. Si estamos por debajo de 100, podría ampliar mi espectro para pensar, por ejemplo, en enfermedades oportunistas por reactivación, dado, por ejemplo, por criptococosis, por toxoplasmosis, que se pueden ver inclusive en mayor cantidad de casos cuando este recuento baja. Por debajo de 50, por ejemplo, podemos ver las famosas reactivaciones por citomegalovirus, retinitis, encefalitis, colitis por CMV. Entonces, en adultos, para hacer la comparación, sí nos sirve el recuento absoluto. En niños, no. En niños, lo importante va a ser el recuento porcentual. ¿Por qué? Porque en este grupo, el número de CD4 va a ser mucho más alto que en adultos. El número de CD4, primer concepto, es mucho más alto. Y no existe una relación directa entre este número o la disminución de este y la aparición de infecciones oportunistas. Es por eso que es más importante el considerar recuentos porcentuales. Y así como existe un CD4 en adultos por debajo de 200 que me indica un grado de inmunosupresión severa, en niños
el CD4 por debajo de 15% es el punto de corte que yo tengo que considerar. CD4 por debajo de 15%, y lo vamos a ver en el curso de la exposición. Entonces, ¿cómo se ha ido desarrollando esto? Obviamente, la aparición de más casos dados en nuestra realidad en contexto ya del grado de inmunosupresión severa con categoría clínica de enfermedades definitorias de SIDA. Nuestra realidad, sí, pues existen gran casos concentrados obviamente, en la capital del país, en la provincia constitucional, pero ojo, existen muchos subdiagnósticos o diagnósticos que no son realizados precozmente. A ver, quiero que entendamos esta parte teórica para poder entender el espectro clínico de esta temible infección en este grupo etario. Algunos lo han llamado como un completo desbalance inmunológico. Vamos a partir del concepto fisiológico de que en este grupo etario, recién nacidos, neonatos o niños, el sistema inmunológico está inmaduro, per se, por la situación de esa edad. Entonces, en este sistema inmunológico inmaduro se produce la infección, el ataque por VIH. Algunos lo han llamado una catástrofe inmunológica. Pero doctor, usted me acaba de decir que este niño tiene mayor recuento de CD4. Entonces su posibilidad de activar una respuesta inflamatoria inmunológica va a ser mayor. Sí, es cierto. Mayor número de CD4 existe, pero es mayor también el recambio, turnover, ¿no? El recambio es mayor, o fenecen mucho más rápido. O sea, número de CD4 elevado, pero el recambio también es mayor. O sea, en menor tiempo cumple su función. Entonces ya se puede entender que un sistema inmunológico da una condición especial en este grupo. Menor desarrollo del sistema nervioso central y el sistema inmunológico, como se comentó, desarrollo más temprano de la enfermedad. Importante establecer esto. En infección VIH en adultos se establece la primoinfección cuando el paciente adulto adquiere la infección por VIH, que puede dar un compromiso clínico, puede dar un compromiso marcado por características de linfadenopatías, o puede estar asintomático. Estamos hablando de adultos. Luego hay un periodo de latencia, que para algunos puede ser de 10 a 20 años, para recién establecer la aparición por debajo del punto del corte del CD4 de infecciones oportunistas. Pero miren, en niños esto es completamente diferente. El desarrollo es más temprano de la enfermedad. Es por esto que en alguno de las series importantes, estos niños al tercer año ya pueden desarrollar etapa definitoria o enfermedad SIDA. El tiempo es mucho más corto. ¿Y de qué depende esto, doctor? Importante. Es muy importante que se pueda diferenciar en qué momento adquirió el niño la infección por VIH. Obviamente estamos hablando de población cuya principal posibilidad es por transmisión vertical. Entonces el escenario que vamos a localizar va a ser el siguiente. Si va a ser intraútero, si va a ser intraparto en el momento del parto, o si va a ser en la lactancia materna, ¿no? Ese es para repasar lo que les han enseñado en transmisión vertical en gestantes. Puede ocurrir durante la gestación, en el momento del parto o en la lactancia materna. ¿Y por qué es importante en lo que estamos mencionando? Porque dependiendo en qué momento se adquiere la infección, va a condicionar el espectro clínico o la precocidad de esta. Resumiendo, escuchen y traten de grabarlo porque es importante. Si la adquisición de la infección por VIH ocurre intraparto, la afectación clínica va a ser precoz, inmediata al nacimiento, aparición clínica. Y obviamente el pronóstico es muy malo.
Importante, si la adquisición es en el intraútero, la precocidad clínica es más reciente, por decirlo de alguna forma. Pero felizmente estas son la menor cantidad de casos, el 20%. Entonces, el otro porcentaje nos queda durante el parto o la lactancia. Cuando en este momento es que ocurre la transmisión, las características clínicas van a aparecer más tardíamente y va a asemejar o va a simular mucho el espectro clínico que se da en población adulta. Entonces, intraútero, precocidad clínica en el neonato o en el recién nacido. Intraparto, la clínica va a ser más tardía. Solamente con clínica tú puedes en algunas formas establecer en qué momento probablemente ha ocurrido la transmisión. Obviamente la vía de transmisión perinatal, neonatos pueden tener serología positiva sin estar infectados. Este es un problema diagnóstico, ¿no? Y es siempre lo que en alguna forma cuando hemos rotado por neonatología y hemos tenido casos de neonatos expuestos perinatalmente por madre VIH, siempre hay el temor y siempre le pedimos el ELISA y el tema va a ser establecer si ese ELISA es por presencia de anticuerpos de la madre o es por propios anticuerpos del recién nacido. Y eso es que tenerlo muy claro, porque lo interesante es establecer que la producción de anticuerpos per se por infección VIH en el recién nacido se va a dar en forma no al inicio, se va a dar, por decir de alguna forma, un contexto, un parámetro, a partir de la cuarta semana, recién los neonatos que tengan la infección van a ser capaces de producir sus propios anticuerpos, inclusive más tardíamente. Por eso, como adelanto, ya ustedes pueden establecer que el diagnóstico de infección por VIH en pediatría no se va a hacer como prueba selectiva o de elección el ELISA para VIH. Lo que nos dice el ELISA para VIH, ¿y por qué entonces lo piden, doctor? ¿Por qué piden un ELISA para VIH? Porque justamente se va a determinar qué escenario, qué anticuerpos pueda tener, para después pedir las pruebas confirmatorias, que ustedes saben, nos estamos refiriendo a siempre, ¿no? Siempre caen. A ver, hay que ubicarse. Por eso yo les pregunté si habían hecho infección por VIH en adultos. Estamos en el contexto, en el escenario de infección en pediatría. En niños, siendo estrictos, por debajo de 13 años. El diagnóstico se va a realizar dependiendo del momento. La norma establece menos de 18 meses y más de 18 meses. ¿Ya? Vamos a darle duro a ese concepto porque es importante. Ustedes han dicho vuestro blog. No tiene nada que hacer el vuestro blog acá, doctores. El diagnóstico en neonatos o en recién nacidos definitorio de infección por VIH se hace con PCR. PCR, reacción en cadena de polimerasa, amplificación del genoma viral de las secuencias de ADN o ARN. Tranquilos, lo van a ver más adelante con más detalle, pero ves, para que puedas entender los conceptos. El Western Blot es en adultos, ¿sí? Es la prueba confirmatoria en nuestro medio. Pregunta: ¿cuál es la prueba confirmatoria que utiliza el Instituto Nacional de Salud en población adulta para diagnóstico de infección por VIH? Clave A, ELISA. Clave B, Western Blot. Clave C, cultivo. Clave D, IFI. Clave E, NA. ¿Y por qué me dijeron Western Blot? ¿Ah? ¿Es lo mismo? Siempre leemos que es Western Blot. Es una prueba confirmatoria, pero ojo, siempre tienen que leer el tenor de la pregunta. Si nos preguntaran qué utiliza el ministerio o el ente rector de laboratorios, es el INS, Instituto Nacional de Salud.
La prueba que utiliza el INS, doctores, no es Western blot confirmatoria, es IFI, inmunofluorescencia, es IFI, ¿ya? No vayan a caer, pero la Western blot también es una prueba confirmatoria, que la puede utilizar cualquier otro laboratorio, ¿ya? Entonces, avanzando. Manifestaciones clínicas propias, habíamos establecido de que va a depender esto del momento en el cual se adquiere la infección por VIH, si es intraútero, si es en el momento del parto o lactancia materna. Pero miren, importante, ¿qué se va a dar per se? Y los vamos a ver en la gran mayoría de niños con VIH. Alteraciones en el desarrollo, básicamente crecimiento nutricional y psicomotor. Falla de crecimiento, retraso psicomotor, son niños bajos para la talla baja para la edad, son con bajo peso para la edad, van a ser con estas características clínicas que son bien marcadas. Aquel que ha visto niños con infección por VIH, lo que más te sorprende es que no hay una relación cronológica con su estatura o con su peso. Eso es importante. Condicionamiento propio, afectación, y ojo, si te preguntaran, ¿cuál es el órgano más frecuentemente afectado en infección por VIH? De lejos es el sistema nervioso central. Si no te preguntaran por una propia infección o una propia reactivación, que es mucho más raro en esta población, si la pregunta solamente fuera a qué se están refiriendo como más común, es el sistema nervioso central. Y esto se va a dar no como lo que se ve en adultos. Cuando ustedes han repasado en adultos, han visto que es frecuente el establecer los famosos síndromes característicos por criptococosis, por toxoplasmosis, por MECTV. En este grupo etario va a ser completamente diferente. El compromiso a nivel del sistema nervioso central se va a ver por una disminución de las condiciones o las habilidades cognitivas. Destreza fina, destreza motora, va a ser en ellos alterada. También casos severos vamos a ver compromiso atáxico o compromiso de pares craneales. Importante esto. Y acá hay las siglas de algo que ustedes también tienen que saber, NIL. En ellos se desarrolla una condición que es la famosa neumonitis o neumonía intersticial linfoidea. ¿Qué es eso, doctor? Básicamente va a ser un hallazgo radiológico. Va a ser un paciente que puede estar asintomático, pero que básicamente va a condicionar aparición de lesiones nodulares, a famosas parches, sin un condicionamiento clínico importante. Las famosas disociaciones clínicas radiológicas, que también lo podemos ver en las famosas neumonías atípicas en esta población. Esta condición per se es propia de esta edad, pero de lejos lo más importante que van a ver va a ser lo primero relacionado a alteraciones del desarrollo, el crecimiento y el compromiso del sistema nervioso central. Lo que les había mencionado, existe un mayor número de CD4, por eso que no nos ayuda mucho el recuento absoluto, más sí el recuento, el porcentaje, ¿no? No se olviden, CD4 por debajo del 15%, estamos hablando de inmunosupresión severa. Para que puedan hacer la comparación, lo que en adultos vendría a ser CD4 menos de 200. Entonces, mira, más o menos ese es el escenario de cómo se desarrolla la historia natural de la enfermedad. Quiero que te concentres en esto, mira, los años que pueden pasar. Marcadamente el desarrollo es agresivo. En un sistema de por sí inmunológicamente deteriorado, existe la historia natural que conlleva a que la infección por VIH en pocos años, el punto de corte para nuestro país es 3 años, ya se desarrolle la etapa de SIDA. Muy diferente a lo que ocurre en adultos, que tú sabes, existe un periodo de latencia que puede ser inclusive mayor de los 10 años. Como todo grupo etario, es importante que elaboremos un plan de trabajo que va a englobar un manejo integral.
ya habíamos visto que el objetivo de la norma nuestra es un diagnóstico precoz para disminuir la morbilidad y obviamente la mortalidad, el establecer el tratamiento antirretroviral en forma precoz, el tratamiento de infecciones oportunistas y el dar o no dar profilaxis. Entonces esto conlleva a que nuestro plan de trabajo sea un manejo integral, manejo general, obviamente del hijo de madre con VIH. Algunos van a leer este concepto y van a llamar a todo recién nacido de madre VIH positiva, van a llamar expuestos perinatales. Les puede venir también como ese concepto. Exposición perinatal es preferible a los antiguos conceptos que se empleaban. El concepto nuevo es expuesto perinatal. Es hijo de madre con infección por VIH que está por conocerse su situación serológica. Es un expuesto perinatal. Estamos en ellos. Control de crecimiento y desarrollo, lógicamente, tienes que hacer tus curvas, tus percentiles. Inmunizaciones, importante. Este grupo etario lo tienes que tratar per se como un inmunosuprimido, un inmunocomprometido, y te voy dando el alcance. Las vacunas que no puedes prescribirle van a ser la de virus atenuados. Y eso tiene una condición inmunológica importante por el riesgo que en este grupo, esta situación de inmunosupresión, esa vacuna condicione no protección, sino más bien enfermedad. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo otro que nos interesa es el diagnóstico. En el diagnóstico es importante dos conceptos. Si obviamente hay condición clínica o hay espectro clínico, va a ser más fácil. El problema va a ser cuando esté asintomático. Para eso entonces yo tengo que basarme en mi escenario inmunológico, que me lo va a dar mi CD4 y obviamente mi relación con mi carga viral. Pero siempre, y eso también se cumple para adultos, doctores. Yo hago el diagnóstico clínico, hago mi relación inmunológica basando en mi CD4. Para empezar tratamiento, doctores, que es uno de los objetivos que nos está marcando la norma, ¿qué es importante? ¿El CD4 o la carga viral? Siempre eso tienen que tenerlo claro, porque es también lo que se cumple para adultos. Y a veces siempre nos ha dado por querer pretender que lo más importante puede ser, doctor, ¿cuánto virus tiene? Carga viral. Es importante porque a mayor cantidad de virus, yo estoy sobreentendiendo que la infección es más severa. La carga viral es un parámetro importante, doctores, pero no es el parámetro más importante para empezar tratamiento. Recuerden, en todo grupo etario, obviamente en donde no esté claro que exista ya un estadio SIDA, lo más importante para el inicio del tratamiento targa va a ser el recuento de CD4. Si les preguntaran, en el Perú, ¿cuál es el parámetro más importante para inicio de terapia antirretroviral de gran actividad? Es CD4. Está claro. Pero ojo, para seguimiento, y esa es pregunta también típica, para seguimiento ya deja de ser importante el CD4 y lo más importante va a ser la carga viral. Porque para seguimiento, para yo establecer el objetivo de mi terapéutica, es justamente que en cualquier grupo etario esa carga viral se mantenga indetectable. Eso me va a condicionar a la no aparición de infecciones oportunistas y la activación de su sistema inmunológico, que se ve reflejado en el aumento paulatino de su CD4. ¿Se está entendiendo, doctores? ¿O no está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? Con confianza, ¿no? Creo que podemos conversar con confianza. Para inicio del tratamiento en cualquier grupo etario, estamos hablando del escenario de pacientes con infección por VIH. Me están preguntando, la gran pregunta,
¿Recibe targa o no recibe targa? Así de concreto. Ojo, tengo que saber el CD4 y la carga viral. Para empezar tratamiento, yo tengo que basarme en mi CD4. ¿Y cuánto, doctor? Depende de tu grupo etario. Lo vamos a repasar. Pero para ver cómo va en el tratamiento, lo más importante es que mi objetivo, y eso se aplica a nuestra realidad, es que al 6º mes mi carga viral esté indetectable. ¿Ya? Quizás eso no les pregunten, es de repente más de la especialidad, pero ustedes pueden tener en su práctica diaria asistencial pacientes con infección por VIH y les pueden preguntar: doctor, yo tomo pastillas todos los días, pero no me han explicado para qué, por qué, ni nada. El objetivo es ese. Igual en esta población, que son niños, independientemente de la carga viral, si el CD4 te dice que tienes que empezar, yo tengo que analizar en 6 meses que la carga viral esté indetectable. ¿Y qué quiere decir eso, doctor? ¿Qué quiere decir que la carga viral esté indetectable? Nuevamente, el laboratorio nacional de referencia es el INS. Lo que hace la carga viral viene a ser una amplificación de el genoma viral. Viene a ser un PCR. Viene a ser un PCR, pero lo que te amplifica es el ARN del virus y te lo va a dar en copias por mililitro. Por eso que la carga viral, ustedes han visto 50.000 copias por mililitro, 120.000 copias por mililitro, 500.000 copias por mililitro. Ese es mi basal. Mi objetivo al 6º mes es que esto se vuelva indetectable. ¿Qué quiere decir esto? Hay 2 parámetros dependiendo que lo procese. Saben que esto es por citometría. Menos de 400 copias o menos de 40 copias. En la actualidad, nuestro sistema está mucho más automatizado y el INS, al referirse a cifras indetectables, te está diciendo indirectamente que lo que ha podido determinar es menos de 40 copias por mililitro. Eso es indetectable, doctores. Como puede ser 20, 10, 15, 8, 7, lo que te ponen es indetectable. Entonces, de haber tenido un número tan elevado para empezar el tratamiento, al 6º mes mi objetivo es que esto sea indetectable. ¿Ya? Avancemos. Entonces, tengo que hacer mi diagnóstico, estadiaje clínico, mi recuento inmunológico, CD4, carga viral. ¿Para qué? Establecer, de acuerdo a eso, si bien es cierto, no hay una correlación con infecciones oportunistas y recuentos absolutos, con los recuentos porcentuales, yo sí puedo establecer qué pacientes van a ser indicados para profilaxis. En nuestro medio, básicamente, damos en esta población profilaxis para 2 enfermedades importantes. La primera, obviamente, tuberculosis, y la segunda, la famosa neumonía por Pneumocystis jirovecii, tan similar como en población adulta. Lo que es diferente va a ser justamente el recuento del CD4. Tranquilos. Manejo de complicaciones, y esto es importante, si ustedes establecen de que ya es una población que tiene alteraciones de crecimiento, desarrollo, nutricionales, per se van a tener factores de riesgo, no solamente por VIH, sino por esas condiciones al desarrollo de muchas complicaciones. Establecemos que son muy numerosas. A esto se suma las complicaciones propias dadas por la terapia antirretroviral. Entonces el escenario se vuelve más sombrío. Y a esto se suma que en esta población el desarrollo o de llegar a un estadiaje SIDA asociada a alta mortalidad es mucho más precoz. Aún así, con todo esto sombrío o con todo este panorama que se nos puede de alguna forma mostrar algo quizás no muy asociado a éxito, el targa es lo que ha demostrado efectividad.
eficacia, si bien es cierto, seguridad quizás asociada a muchos efectos secundarios o adversos, en la realidad, en el contexto actual, es lo que tenemos, ¿no? Medidas de control y prevención. Sí, pues es importante, porque esta población, en el 99% de los casos, salvo los casos asociados a transmisión por transfusiones o por hemos derivados o por, digamos, abuso sexual, no tienen el que tener esta condición. Son estigmatizados sin haber tenido la culpa de adquirir la infección, ya que la adquisición de la infección ha sido por transmisión vertical. Entonces ya pueden establecer que este recién nacido, que va a ser niño y obviamente adolescente, crece con un marcado compromiso también a lo que le asocia el VIH, dado por nuestra sociedad estigmatizante. Cuadros depresivos, ¿no? Cuadros de ansiedad, cuadros marcados por rechazo social.